Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema candente que está sacudiendo el mundo tecnológico: la batalla entre la Unión Europea y Apple. ¿Os habéis preguntado alguna vez si realmente necesitamos que los gobiernos intervengan en cómo funcionan nuestros dispositivos? Pues bien, la Unión Europea parece pensar que sí, y está apretando las tuercas a Apple como nunca antes. Pero, ¿estas medidas realmente nos benefician como usuarios o podrían acabar perjudicándonos? Agarraos fuerte porque vamos a desentrañar este complejo asunto. La Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea está obligando a Apple a abrir las puertas de su jardín amurallado. Pero, ¿es esto realmente una victoria para nosotros, los usuarios, o podría ser el comienzo de una pesadilla en términos de seguridad y experiencia de usuario? Vamos a analizar juntos los pros y los contras de estas nuevas regulaciones. Veremos cómo la posibilidad de instalar apps de terceros, el acceso al NFC para otros servicios de pago y los sistemas de pago alternativos podrían cambiar el panorama. Y no os perdáis cómo Apple, en respuesta a estas presiones, nos está dejando a los europeos sin alguna de sus funciones más innovadoras, como Apple Intelligence. Este es un tema que nos afecta a todos, así que poneos cómodos. Vamos a desentrañar esta compleja red de regulaciones, innovación y estrategias corporativas y al final sacaremos nuestras propias conclusiones. ¿Estáis listos? Pues allá vamos. La Ley de Mercados Digitales no es solo un dolor de cabeza para Apple. Esta normativa tiene implicaciones de gran alcance para todo el panorama tecnológico europeo. Vamos a profundizar en sus objetivos y consecuencias, algunas de las cuales podrían ser bastante preocupantes. La Ley de Mercados Digitales se presentó con nobles intenciones: fomentar la competencia, dar más opciones a los usuarios y evitar prácticas monopolísticas, pero ¿a qué precio? Desde iOS 17.4, Apple se vio obligada a permitir las instalaciones de apps desde mercados alternativos, y pronto con iPadOS 18 veremos lo mismo en los iPads. Parece una victoria para la libertad del usuario, ¿verdad? Pero pensémoslo bien. ¿Realmente necesitábamos esto? ¿O estamos abriendo la puerta a riesgos de seguridad innecesarios? Apple ha intentado cumplir, pero parece que para la Unión Europea no es suficiente. Las acusaciones de incumplimiento están sobre la mesa y la amenaza de una multa astronómica de hasta el 10% de sus ingresos globales pende sobre la cabeza de la empresa de Cupertino. Estamos hablando de unos 38.000 millones de euros. Una cifra que haría temblar incluso al gigante tecnológico más sólido. Y no olvidemos la reciente multa de 1.800 millones por abuso de posición dominante en el mercado de streaming musical. Dinero que, por cierto, irá directamente al presupuesto general de la Unión Europea. Ni un céntimo para los supuestos afectados. ¿Os parece justo? La ley también obliga a Apple a abrir el acceso al NFC para que los bancos puedan ofrecer sus propios servicios de pago sin contactos. Suena bien en teoría, pero pensemos en las consecuencias. ¿Por qué un banco querría estar en Apple Pay si puede ofrecer su propio servicio? Esto podría fragmentar el mercado y complicar la vida al usuario final. Pero quizás lo más preocupante son las consecuencias no intencionadas de estas regulaciones. Estamos viendo cómo las empresas tecnológicas retrasan o directamente cancelan el lanzamiento de productos y servicios en Europa. Apple Intelligence, algunas funciones de los próximos sistemas operativos, todo en el limbo por lo que llaman incertidumbre regulatoria. Y no es solo Apple. Meta, OpenAI, Google con Gemini, Anthropic con Cloud. La lista de empresas que retrasan o limitan sus servicios en Europa crece día a día. ¿Es esto lo que queríamos? ¿Convertirnos en ciudadanas de segunda en el mundo tecnológico? Europa se está ganando la reputación de ser el cliente tocapelotas, leyes escritas por quienes parecen tener muy poca idea de lo que están regulando. ¿Son conscientes de las consecuencias que tendrán estas regulaciones para la inversión y el potencial de las empresas europeas frente a Estados Unidos u otros continentes? Pongámonos por un momento en el lugar de Apple o cualquier otra empresa tecnológica. ¿Nos arriesgaríamos a lanzar un servicio innovador en Europa con la amenaza constante de multas millonarias? Y no hablamos de multas pequeñas, sino de hasta el 10% de los ingresos globales. ¡Globales! No solo los generados en Europa. ¿Os parece justo? La Ley de Mercados Digitales puede tener buenas intenciones, pero sus consecuencias están resultando devastadoras para la innovación en Europa. Estamos creando un entorno hostil para las empresas tecnológicas y al final los únicos perjudicados seremos nosotros, los usuarios europeos, condenados a ver cómo el resto del mundo disfruta de avances tecnológicos que aquí llegan tarde, mal o nunca.
Es hora de preguntarnos, ¿realmente necesitábamos esta ley o estamos disparándonos en el pie en nombre de una competencia que quizás nunca llegue? Ahora bien, ¿es realmente abrir el ecosistema de Apple lo que quieren los usuarios? Esta es una pregunta compleja que merece un análisis profundo. La Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea tiene como objetivo facilitar que los usuarios puedan salir del ecosistema de Apple si así lo desean. En teoría eso suena bien, más opciones, más libertad, pero la realidad es que muchos usuarios de Apple valoran enormemente la experiencia integrada y segura que ofrece la compañía. Obligar a abrir el ecosistema podría ir en contra de sus preferencias y expectativas. Pensemos por un momento en las bazas fundamentales del ecosistema de Apple. La sencillez de uso, la integración perfecta entre hardware y software, la fluidez de la experiencia, la privacidad y la seguridad. Todas estas características podrían verse seriamente comprometidas si se fuerza una apertura radical del sistema. La fragmentación es un riesgo real. Tener aplicaciones de múltiples fuentes puede llevar a una experiencia de usuario menos consistente y fluida. Imaginad tener que lidiar con diferentes estándares de diseño, rendimiento y seguridad con cada app que instaláis. ¿Es esto realmente lo que queremos? Hablemos de seguridad. Apple perdería gran parte del control sobre la integridad de su sistema al tener que dar acceso a funciones críticas a terceros. Esto podría abrir la puerta a vulnerabilidades que hasta ahora han sido prácticamente inexistentes en el ecosistema de Apple. Y no nos olvidemos de la privacidad, uno de los pilares fundamentales de la filosofía de Apple. Sería mucho más difícil para la compañía garantizar que todas las aplicaciones respetan la privacidad del usuario si no pasan por su riguroso proceso de revisión. En resumen, algunas de las principales ventajas que llevan a muchos usuarios a decantarse por el ecosistema de Apple podrían verse seriamente mermadas. ¿Es esto realmente lo que quieren los usuarios que han elegido este ecosistema de forma consciente? Abrir por decreto ecosistemas que funcionan puede tener más inconvenientes que ventajas. Quizás sería más efectivo un enfoque quirúrgico que elimine abusos concretos sin dinamitar todo el modelo. Porque al final, ¿de qué sirve dar más opciones al usuario si eso implica empeorar la experiencia que valora y por la que ha optado libremente? La Unión Europea tiene buenas intenciones, pero corre el riesgo de caer en la trampa de la sobreregulación. En su afán por proteger a los consumidores, podría acabar perjudicándolos. ¿No sería más sensato buscar un equilibrio entre la apertura y la preservación de los aspectos positivos del ecosistema de Apple? Es cierto que Apple no es perfecta y que hay aspectos de su modelo de negocio que merecen ser examinados, pero destruir un ecosistema que millones de usuarios aprecian no parece la solución más inteligente. Quizás, en lugar de imponer cambios drásticos, deberíamos centrarnos en fomentar la innovación y la competencia de una manera que no comprometa la seguridad y la experiencia del usuario. En definitiva, la pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos realmente mejorando las cosas para los usuarios o simplemente estamos cambiando un conjunto de problemas por otro? La respuesta no es sencilla, pero es crucial que la consideremos cuidadosamente antes de tomar decisiones que podrían tener consecuencias de largo alcance para el futuro de la tecnología en Europa y en el mundo. Es evidente que la Unión Europea se está convirtiendo en un terreno cada vez más complicado para las grandes tecnológicas, especialmente en lo que respecta a la inteligencia artificial. El caso de Apple es solo la punta del iceberg de un problema mucho más amplio y preocupante. Apple ha confirmado que Apple Intelligence, su flamante conjunto de capacidades de inteligencia artificial que presentaron en su conferencia de desarrolladores, no llegará a la Unión Europea este año, y la razón, las incertidumbres regulatorias provocadas por esta ley de mercados digitales. Mientras los usuarios de Estados Unidos podrán disfrutar de estas innovaciones, los europeos tendremos que esperar, como mínimo, hasta 2025. Pero no es solo Apple Intelligence. La función de iPhone Mirroring, que nos permitiría controlar nuestro iPhone desde un Mac, y las mejoras en SharePlay Screen Sharing, que nos darían la posibilidad de controlar el dispositivo de otro usuario durante una llamada de FaceTime, también se quedan en el limbo regulatorio europeo. Y no es solo Apple. Meta, la empresa detrás de Facebook e Instagram, también se ha visto obligada a retrasar el lanzamiento de su inteligencia artificial en Europa debido a preocupaciones de privacidad. Google tardó meses en lanzar Gemini en la Unión Europea por razones similares, y ni siquiera me atrevo a imaginar cuánto tendremos que esperar para ver una posible inteligencia artificial general de OpenAI en suelo europeo, dado lo estricta que es la ley de inteligencia artificial de la Unión Europea. Todo esto plantea una pregunta incómoda. ¿Está Europa quedándose atrás en la carrera de la inteligencia artificial? Mientras el resto del mundo avanza a pasos agigantados implementando estas tecnologías en empresas y en la vida cotidiana, los europeos nos vemos obligados a observar desde la barrera. Es cierto que la privacidad y la seguridad son preocupaciones legítimas y cruciales, pero también lo es la innovación. Y en este momento parece que Europa está sacrificando una por otra. La rigidez de las regulaciones europeas, aunque bien intencionadas, están creando un efecto disuasorio para
para las empresas tecnológicas. El riesgo es real. Podríamos estar creando una brecha tecnológica entre Europa y el resto del mundo. Mientras otras regiones avanzan en la implementación y desarrollo de la IA, Europa podría quedarse estancada, limitando no solo las opciones de los consumidores, sino también la competitividad de las empresas europeas en el escenario global. Es hora de que los reguladores europeos se replanteen su enfoque. Necesitamos un equilibrio entre protección y progreso. De lo contrario, correremos el riesgo de convertirnos en un páramo tecnológico, viendo cómo el futuro se desarrolla en otras partes del mundo, mientras nosotros nos quedamos atrapados en un laberinto regulatorio. Las preguntas que debemos hacernos son: ¿vale la pena el coste? ¿Estamos dispuestos a sacrificar la innovación y el progreso en aras de una protección que podría estar yendo demasiado lejos? El debate está sobre la mesa y es hora de que tanto los reguladores como los ciudadanos europeos nos lo tomemos en serio. El futuro tecnológico de Europa está en juego. En fin, amigos, si este análisis os ha parecido interesante y queréis seguir profundizando en estos temas, no olvidéis darle al like a este vídeo y suscribiros al canal. Vuestro apoyo es fundamental para seguir produciendo contenidos de calidad. En fin, decidme en los comentarios qué opináis vosotros, si creéis que Europa está tomando el camino correcto o nos estamos disparando en el pie. Dejadme vuestros comentarios abajo, que ya sabéis, me encanta leeros. Y por mi parte nada más, os dejo por aquí otros vídeos recomendados que seguramente os van a gustar porque están relacionados con este tema. Nos vemos mañana con más, porque ya sabéis, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Chao.